Ella es licenciada en Fonoaudiología de la UNSA, es profesora titular de la Cátedra de Neurología del Desarrollo, ex profesora titular de Psicolingüística en UCASAL, ex profesora adjunta de la Cátedra de Desarrollo del Lenguaje y jefa de trabajos prácticos de discapacidades del aprendizaje escolar, es coordinadora del Grupo de Estudios Bibliográficos Neurolingüística Crítica, también coordina el Servicio de Neurolingüística en el Centro Médico Caballito y ha hecho publicaciones, docencia, clínica e investigación en el área de neurolingüística. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, Ailén. Y desde ya que el tema que elegiste, dislexia, para mí es muy convocante, así que te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, para empezar te quería preguntar qué es la dislexia y qué la origina. Bien, perfecto. Mira, la dislexia en general es conocida como una dificultad, que eso lo puede decir cualquiera, una dificultad para leer y una dificultad para realizar lo que se llama el deletreo. En realidad, eso, como te decía recién, es algo que lo dice cualquiera, porque cualquiera ve un cuaderno de un chico y dice, uy, omite letras, y entonces cambia las letras y todavía no lee de forma fluida, todavía no escribe sin errores. Pero en realidad, si bien ese es el núcleo central de la dislexia, cuando uno empieza a estudiar los perfiles de las personas con dislexia, que desde ya, como pasa siempre, no hay dos iguales, empieza a encontrar que hay muchísimos otros factores que también intervienen. Entonces yo te diría que para definirla, sí, es una dificultad específica en la lectoescritura, aunque ahora los términos específicos se están sacando, tanto en las cuestiones del lenguaje oral como de escrito. Así que también ahí hay cambios, por eso es muy interesante que vamos a hablar de lo que ocurre actualmente, los cambios que se van dando a nivel de enfoque. Pero sí, no se puede dejar de pensar en que una persona que tiene el diagnóstico de dislexia tiene que estar de alguna forma presentando alguna dificultad, alguna particularidad en lo que hace al dominio de la lectoescritura. Pero como te decía, va más allá de ello. Y el tema de ver qué es lo que lo acompaña va a tener que ver también con la edad en la que se detecte. Porque, por ejemplo, a veces se habla de la particularidad, de la singularidad de la dislexia, porque hay a veces familias y docentes que encuentran un niño que empieza a primer grado y dicen, este chiquito no tendría que presentar nada, y sin embargo está demorado, no empieza el proceso de aprendizaje como lo tienen otros, sus pares, y parecería ser que no había ningún indicador anterior. Entonces, en este caso es donde se plantea algo inesperado. Uh-huh. Pero en muchas ocasiones, y esto no lo digo solamente yo, por supuesto, lo dicen, hay mucha bibliografía que lo sostiene, en realidad aparecen algunos indicadores que hacen al lenguaje oral. Entonces ahí es donde muchas veces uno esto lo sabe de manera, digamos, posterior, o sea, retrospectiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando lo conoce, cuando sabe, más allá de la bibliografía que yo te decía, es cuando aparece un paciente que empieza a presentar estas dificultades, que no aprende al ritmo de los otros, y entonces uno empieza a hacer toda una historia clínica, y en la historia clínica comienza a presentar este tipo de comentarios los padres. Vos sabés que nunca me contaba, cuando iba al jardín, no me contaba nada de lo que hacía, o le costó mucho aprender los colores, le costó mucho aprender los nombres de las formas, no sé, hacía 2 años que estaba en el mismo grupo y no me podía nombrar los nombres de los compañeros. Claro. ¿No? Esa es una. O si no, por ejemplo, es muy frecuente, ¿no? la cuestión de lo que hace al procesamiento fonológico, porque en realidad eso comparte con la dislexia. O sea, como la dislexia todavía, si bien yo te comenté que hay algunos cambios, sigue estando todavía la hipótesis fonológica. Entonces, en realidad, lo que es una de las características también patognomónicas de la dislexia, es la cuestión de las dificultades en la conciencia fonológica. Y en realidad, porque la conciencia fonológica, todo lo que es metalenguaje, obviamente metalingüística, se basa en el dominio del procesamiento fonológico, que ese se ve, en cierta forma, comprometido en la dislexia. Pero todos los temas tienen sus vueltas, porque también es cierto que uno no puede generalizar tanto, y hay algunas dislexias, pues a veces se dice dislexias, no dislexia, es que quizás el procesamiento fonológico no parece lo mayormente implicado. Claro. Y por eso, en realidad, desde muy tempranamente aparece, cuando yo te estaba hablando de la cuestión esta referida a denominar, al acceso al léxico, porque una de las cuestiones que se ve es el procesamiento fonológico, pero la otra que también se ve es la enumeración rápida de estímulos. Entonces, eso todavía no aprendió a leer, sin embargo, a veces los tiempos de procesamiento para acceso al léxico están un poco demorados. No es habitual que nosotras, por ejemplo, fonos, tomemos pruebas lexicales específicamente midiendo el tiempo. Pero sí hay algunas pruebitas que ya te pueden hablar de la enumeración rápida en un chiquito de preescolar.
Esos son los indicadores tempranos. Luego hay otros factores, porque ¿qué pasa? La dislexia hoy en día, vos sabés muy bien que cambió la terminología. Todos seguimos hablando de dislexia porque es una forma más fácil de identificarla, pero en realidad hoy en día se habla de un trastorno específico del aprendizaje y dentro de ese grupo de trastorno de dificultad específica del aprendizaje, en realidad ahí se habla de un subtipo que sería el trastorno específico, el trastorno de la lectura, que sería un sinónimo. Seguimos utilizando la dislexia, pero sabemos que hay una mirada mucho más amplia, porque la comorbilidad es lo más frecuente. Porque hay otras dificultades específicas de aprendizaje que no son la dislexia. Exactamente, porque hay un alto nivel de comorbilidad, por ejemplo, con lo que es la discalculia o lo que son los déficits atencionales. Y nosotras, desde nuestro ámbito, ya sabemos que hay una gran relación con los trastornos del lenguaje, que pueden ser los trastornos de desarrollo del lenguaje o los trastornos de los sonidos del habla. Claro. Entonces ahí es donde son todos trastornos del neurodesarrollo. O sea, en todos hay una causa biológica, no es una causa psicógena, sino que es una causa que hace específicamente al desarrollo, específicamente, digamos, del sistema nervioso, que los papás, como dije antes, se desayunan, entre comillas, en un primer grado, pero nosotras, que sabemos un poco más de lo que es el desarrollo neuronal y todo lo que tiene que ver con las redes, específicamente, que están interconectadas y que, por supuesto, van a tener que ver con el funcionamiento lector, sabemos que hay una impronta que, por lo menos, podemos decir que se viene dando desde el desarrollo embrionario. O sea que un chiquito, cuando nace, en los primeros meses y todo, ya tiene lo que se llama un cerebro singular, como decía Michel Aviv, bueno, el singular cerebro del disléxico. Pasa que eso no se visualiza. Claro, no se Entonces, puede ver. bueno, pero después hay todo un recorrido que sabemos que es una cuestión condición, podríamos decir, porque esto tiene una perdurabilidad, digamos. ¿Y qué dificultades trae que no se detecte la dislexia? Mira, las dificultades son variadas, porque por empezar, a medida que se tarda más en la detección, va paralelamente las dificultades de orden emocional. Entonces, las dificultades de orden emocional no podemos generalizar que van a tener determinadas características porque cada chico tiene una personalidad distinta y no por supuesto mucho tiene que ver con el entorno. Algunos van a ser mucho más sensibles, van a frustrarse muchísimo más, van a tener una baja autoestima, van a tener por ejemplo, rechazo en todo lo que tenga que ver con lo escolar, porque en todo está involucrada la lectoescritura. Pero bueno, el impacto del no diagnóstico va teniendo, como te digo, distintas improntas, distintas repercusiones, y como yo en ocasiones trabajo también con adultos, te puedo decir que las repercusiones son muy importantes y dejan huellas, porque le dan un tinte a la infancia que yo te diría que opaca muchos momentos. A eso sumale que las ayudas no son las específicas, porque estamos hablando de que muchas familias, cuando ven que un chico no está rindiendo bien, no es que dicen, bueno, no importa. Entonces, hacen consultas, a veces largos tratamientos psicológicos, orientados hacia otro lado, y entonces no logran quizás digamos, podríamos decir, no logran trabajar específicamente lo que necesitan. Entonces, cuando yo hago entrevistas a adultos, tienen un nivel de frustración altísimo. Ahora, con respecto a lo que vos decís también de la repercusión, va a tener que ver con que si de alguna manera pudieron llevar a cabo lo que se habían propuesto en la vida, en cuanto a la parte, por supuesto, académica, bueno, entonces quizás aunque no tuvieron el tratamiento y no tuvieron digamos, el diagnóstico temprano, quizás ellos pudieron revertir en cierta forma, pudieron realizar lo que ellos querían, ¿no? Llevar a la práctica, pero en otras ocasiones, que no son pocas, ellos han perdido muchísimo tiempo, han ido a varias facultades, han perdido años escolares y han terminado renunciando a sus verdaderos deseos vocacionales porque, lógicamente, no encontraron la manera y no entendieron tampoco. Y a veces me pasa tener una persona no quiero decir mucha, quiero decir 30, 40, 50, qué sé yo, que dice, bueno, yo a veces le pregunto, si yo te tomo las pruebas y realmente yo compruebo que tenés dislexia, vos venís acá por esto, querés saberlo, ¿no? Me dicen, sí. Y bueno, cuando ellos
comprueban, pues uno les explica por qué, porque tomé esto y te dio así, realizaste esto de esta forma, porque es una forma diferente de procesar cerebral, entonces es un cimbronazo. Claro. O sea, dicen, estoy contento, pero a la vez estoy amargado. O sea, claro. Es así, son intereses encontrados. O sea, por un lado están bien porque dicen, ahora entiendo lo que me pasa, pero por otro lado, en ese momento se le activa digamos, un chip y dicen, pero ¿cómo no? ¿Cómo antes no lo supe? Y sabemos que hoy en día pasa mucho esto a través de los papás. Claro. O sea, los papás, a través de los chicos, quiero decir, porque el factor genético es el más predictivo de que la persona el niño puede llegar a tener dislexia, por la familia, ¿no? Está muy vinculado con los antecedentes familiares. Claro, sí, está muy vinculado con madres o padres o hermanos de los papás que hayan tenido, bueno, por eso es que hay una alta frecuencia de hermanos y primos y bueno, este es el factor más importante y no tiene que ver con la crianza. Pero por supuesto que, aunque no tenga que ver con la crianza, sí tiene que ver el entorno estimulante, muchísimo, porque esto se vio con estudios más longitudinales, el hecho de que una familia sea lectora, una familia que le dé importancia a lo que es el estudio, bueno, todo eso, que se le presenten otras opciones, que tenga actividades también que le levanten la autoestima compensatorias, el pronóstico es mucho mejor. Si en la casa no hay ningún libro, nadie lee, no se le da importancia, la posibilidad que quizás esa personita tiene mucho interés en progresar, pero ese entorno no va a ser tan facilitador, ¿no? Entonces también depende muchísimo del medio ambiente. ¿Y qué puede hacer la escuela para ayudar a estos niños? Mira, la escuela hoy en día tenemos, por supuesto, la ley de las DA. Las escuelas están muy abiertas. Creo que la responsabilidad es un poco de todos. O sea, la responsabilidad es primero de los profesionales cuando los papás consultan de poder aplicar una evaluación específica. Esa evaluación va a tener determinadas características porque va a apuntar específicamente a cuáles son las características más frecuentes que se suelen dar en la dislexia. Entonces, de esa evaluación que va a determinar si lo tiene o no, al profesional también le compete no dejar solo a los padres, siempre que los padres quieran, ¿no? Porque no se puede pasar por encima, pero a veces dicen no queremos decir nada en un colegio, entonces ahí la posibilidad de ayuda es un poco, digamos, azarosa. Pero si los papás tienen mucho interés de que en la escuela se lo ayude y un poco correrse de ese lugar y dejar que los profesionales actúen, bueno, nosotras tenemos que informar en la escuela qué es lo que pasa y dar algunas pautas, pero acá hay que tener mucho cuidado. Primero, saber cómo es la escuela, qué tipo de pedagogía tiene, el docente, con cuántos chicos se encuentra, cómo es la dinámica, si es una escuela exigente o no, qué lugar tiene el idioma, la rutina del chico. Y por otro lado, entonces sí, pensar pautas, pero pautas que tengan que ver, yo creo que ahí está un cambio muy importante, porque uno agarra en internet y es impresionante la cantidad de pautas que hay de dislexia. Claro. Parecería que no hay necesidad ni de hacer una consulta, pero no, lo que pasa es que las pautas son el resultado de una evaluación, pero no solamente de una evaluación que vos decís dislexia, una evaluación donde vos tenés que lo más importante es el perfil de habilidades, lo que hoy en día tanto se conoce como fortalezas y desafíos. Entonces, el informe que vos vas a presentar, donde van a tener los desafíos, esos desafíos van a tener una relación directa con lo que vos les vas a pedir de colaboración a los docentes, que por supuesto no les vas a pedir que le hagan un programa diferente porque los chicos están en una escuela que los docentes tienen unos objetivos pedagógicos, pero sí le vas a decir, mira, si vos esto que estás tomando, estás haciendo, le das un énfasis a este aspecto que tiene que ver con lo que le dio, o sea, con esto que quiero decir, no solamente tenía dislexia y te doy una lista de pautas, no, o sea, hay que tener una entrevista y decir, en este momento nuestros objetivos terapéuticos van a ser estos. Entonces, a nosotros nos interesaría que desde el colegio puedan tener en cuenta tales aspectos. O sea, de esa forma también hay una valoración de lo que el docente coordinadamente puede hacer desde el aula. No es que tampoco vos lo vas a sobrecargar, pero, digamos, a veces no se le dice nada, se le da una pauta que él mismo la puede encontrar en internet. Y los docentes saben de dislexia, no es que no sepan. La mayoría sabe. Lo que pasa es que no saben bien porque no lo pudieron, y al chiquito no lo pudieron evaluar como nosotras, que estamos horas y viendo qué rinde, qué puede, cuál es la zona de desarrollo próximo, cuáles son las pautas. Entonces, coordinadamente, yo creo que hay mucha más apertura hoy en día. Puede haber, la dificultad, yo te voy a decir dónde aparece más en el secundario.
ahí es donde es mucho más complicado. Pero en la primaria todavía hay mucho por hacer. Y con respecto a los papás, hay que tener, yo creo que cuando empiezan un tratamiento, los chicos, bueno, podemos recurrir a ellos, pueden darnos una mano, pero tenemos que tener cuidado porque nosotros nos hemos especializado en esto. Entonces a veces los papás tienen ganas de seguir siendo padres, ¿no? Y quizás sí pueden colaborar en los momentos en que nosotros no los vemos, porque los tratamientos, la mayoría son a una vez por semana, entonces sí dándoles nosotros herramientas a nosotras para que puedan enseñarle determinadas actividades de una manera más, porque los chicos con dislexia tienen otras formas de aprender, entonces darles quizás elementos para que sean más productivos esas actividades que ellos realizan. De todos modos, nunca los padres se salvan de ser el hilo conductor en todo momento. Los tratamientos. No solamente los tratamientos, en todo momento. Porque siempre se van a encontrar, lamentablemente, con un docente que le dice, no sé, tiene un montón de faltas de ortografía, esto no está bien, no estudiaste, qué sé yo, y cómo no le informaron, no vino una suplente, no sabía que tenía dislexia. O sea, esto ya de por sí el rol de los padres es sumamente, yo te diría, ajetreado, pero si se liberan porque hay un tratamiento y algunas partes las tomamos nosotros, ya es, bueno, es un poco de oxígeno para ellos. Claro. ¿Y qué cambios fuiste viendo en la clínica en este tiempo en relación a la dislexia? Bueno, los cambios que fui viendo, lo estaba comentando recién, es que la mirada es más amplia. O sea, la mirada es mucho más amplia. O sea, antes eran solamente los criterios de exclusión y bueno, entonces, en función de eso, se establecía, bueno, vos tenés dislexia o no tenés dislexia, ¿no? Ahora es, primero, la comorbilidad es moneda corriente. Entonces, todo esto hace que la interdisciplina adquiera un primer lugar. O sea, antes quizás había una mirada, bueno, específicamente en un área y ahora no. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo que es específicamente la evaluación, bueno, vos decís, ¿cómo es el perfil? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la función ejecutiva? ¿Qué pasa con la parte de motricidad? ¿Qué pasa con lo que es el pensamiento matemático? ¿Qué ocurre con, no sé, la fluidez verbal? ¿Qué pasa con las rutas de lectura? ¿Qué pasa con la comprensión lectora? ¿Qué ocurre con la escritura? Como te decía antes, la numeración rápida, la escritura espontánea, la escritura reproductiva. Entonces, es todo, digamos, un gran pantallazo, en ese caso, de una foto que vos le sacás a un chico con digamos, con un enfoque más neurocognitivo y neurolingüístico. Y yo sé que vos cuando me preguntás esto, seguramente apuntás también por lo que es el lenguaje oral, porque es lo que nosotras siempre nos preocupa. Bueno, con respecto al lenguaje oral, cuando estaba el trastorno específico del lenguaje, ¿no es cierto? Antes del DSM-5, vos si ya decías que era un trastorno específico del lenguaje, ya no podías poner dislexia, ¿no? Entonces, a veces las fonos nos rompíamos la cabeza, porque decíamos, tiene trastorno de desarrollo del lenguaje, pero entonces no tiene dislexia. Ah, pero si tiene dislexia, no tiene trastorno. Bueno, así. Claro. Bueno, como justamente te estoy comentando que ahora la mirada es más amplia, ya hace un par de años, y hay bibliografía sobre esto, es que en realidad un componente, o sea, el trastorno de desarrollo del lenguaje, antiguamente llamado TEL, bueno, tiene muchas chances, para no decir todas, de presentar dificultades en el manejo de la lectoescritura. Eso ya de por sí. Entonces, acá hay dos cuadros que van a tener mucha, yo diría, como te decía antes, mucha relación y donde no vas a tener que establecer una línea tan fina, un límite tan preciso en lo que es, por ejemplo, un trastorno de desarrollo del lenguaje. Nosotros sabemos que puede ser más expresivo, más receptivo, etcétera, pero sabemos que le va a costar la lectoescritura y le va a costar la alfabetización. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Estos chicos tienen características que los hacen que tengan estos cuadros, o sea, reúnen criterios para tener ese diagnóstico. Bueno, van a tener una impronta en la lectoescritura. Va a tener que ver con el plano semántico, con el plano sintáctico y el nivel fonológico que también está comprometido, en mayor o menor medida. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, tenemos chicos que tienen los trastornos de los sonidos del habla. Estos chicos ya las fonos que los tienen a los 4, a los 5 y que tienen procesos que no resuelven, dificultades de discriminación auditiva, ya tienen que estar alertas. Y yo ya sé que hoy en día, obviamente yo me alegro muchísimo, se está difundiendo mucho más el tema de la coordinación entre lo que es lenguaje oral y lenguaje escrito, porque hay mucha casuística sobre esto, que
la última etapa del tratamiento de procesos fonológicos empiezan a alfabetizar con un método fonético, gradual, progresivo, que tenga en cuenta la complejidad de la lengua. Bueno, entonces este continuo, para los chicos es excelente. O sea, les ayuda muchísimo. Es una economía de esfuerzo enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Estos chicos que tienen estos procesos tienen mucha chance de tener dislexia. No quiero decir 100%, porque antes hemos comentado que había algunos que sorprendían en primer grado, pero a estos que estamos hablando ahora, estamos refiriendo, tienen mucha chance. Entonces aquí no nos vamos a complicar tanto con algo tan tajante. Es decir, tiene por ejemplo, un trastorno de los sonidos del habla, pero también tiene una dificultad específica del aprendizaje, dentro de ella un trastorno de la lectura, o tiene un trastorno específico, mejor dicho, trastorno de desarrollo del lenguaje, y tiene a su vez una dificultad específica del aprendizaje. Pero ojo, también nos podemos encontrar con chicos que no tienen estos dos cuadros que yo estoy comentando, que son bien del área, digamos, fonoaudiológica neurolingüística, y que, como te decía recién, aparece la dificultad cuando empiezan a alfabetizarse y no es una dificultad inusual, inesperada. Bueno, cuando ocurre eso, tenemos que saber que hay, y eso es lo que yo te decía, que no está solamente restringido a la lectoescritura, hay indicadores del lenguaje oral. Hay indicadores. Y esto se relaciona con la publicación que vos hiciste en Asalfa en aquel momento, que la dislexia es de incumbencia también fonoaudiológica. ¿O no? Sí, por supuesto. Eso hace unos años que... Bueno, yo en realidad comencé a trabajar con la dislexia hace más de 20 años, porque yo cuando estaba estudiando en la UNSA tuve como formación en la misma universidad la materia de discapacidad del aprendizaje escolar, que después durante 20 años fui profesora. Entonces, bueno, cuando yo comencé a trabajar en mi parte profesional, me encontraba con dificultades del aprendizaje de base lingüística, fundamentalmente. Entonces, lo que te quería decir con respecto a la dislexia, que no lo digo yo, porque puedo nombrarte un montón de investigadores, como Michel Aviv, para decir uno, que se me viene a la mente, o por ejemplo, bueno, por supuesto, Dehaene y otros. En realidad, lo que ellos plantean es que la dificultad es de orden lingüístico. Entonces, por ejemplo, ¿qué podés encontrar? Que no reúna criterios para hacer un trastorno de desarrollo del lenguaje. Eso puede ocurrir, que no reúna criterios, pero te vas a encontrar con distintas particularidades en distintos niveles lingüísticos. Por ejemplo, conciencia fonológica. Por ejemplo, fallas de acceso al léxico. Por ejemplo, dificultades de fluidez verbal. O sea, cuando digo fallas de acceso al léxico es cuando específicamente tiene que denominar y tarda. Pero también cuando tiene lo que dije, enumeración rápida, o sea, impacto en corteza y tarda más. Tiene procesamiento aumentado. O, por ejemplo, cuando tiene que contar algo determinado de su propia vida, generalmente no tienen grandes dificultades. Pero ojo, yo tengo muchos testimonios de adultos que te dicen, a mí me cuesta muchísimo. Incluso hasta se me mezclan las palabras cuando tengo que hablar. Y cuando tengo una palabra difícil desde lo fonológico no la puedo decir. Y esto no lo digo yo, o sea, hay que escucharlos a ellos, ¿no? Entonces, a veces también hay cuestiones fonológicas de palabras de baja frecuencia, complejas. Pero por otro lado, cuando tienen que dar un discurso específico de una materia, ¿no? Entonces, la organización del discurso lingüístico, pero ya te digo, no contar una experiencia de memoria episódica, sino algo específicamente que tiene que ver con un contenido, que tiene que tener una organización y tiene que tener un léxico específico. Entonces, por ejemplo, otra cosa que les cuesta muchísimo es la sintaxis. La sintaxis y, por ejemplo, leer sus propias producciones, pero no solamente leer sus propias producciones porque haya mucho error de correspondencia fonema-grafema, porque de hecho eso, como sabemos que el lenguaje, el idioma español es muy transparente, sabemos que eso es lo que primero se pierde, de cierta forma desaparece ese tipo de fallas, ¿no? Pero aparece la dificultad en el procesamiento sintáctico. Entonces, por ejemplo, una actividad que le resulta muy difícil es que le doy un párrafo y le digo, reorganízamelo y escríbelo de otra forma. Es terrible, claro, ¿no? Es terrible. Entonces, bueno, nosotros tenemos su prueba puzzle de palabras, les cuesta mucho a las personas con dislexia. Sí. Es una de las cosas que les cuestan. Entonces, vemos el léxico, la sintaxis, la morfología de la palabra, específicamente, la fonología, la fonética, en fin, es un poco de todo, ¿no? Y por último te quería preguntar, yo sé que vos vas mucho a las escuelas, ¿qué es lo que ves habitualmente?
Bueno, mira, te cuento. A las escuelas, mira, después de la pandemia mucho se resuelve por Zoom. Antes he ido más a las escuelas, incluso a dar charlas a distintos docentes, autoridades, por ejemplo, gabinete de la parte de idioma o todos los profesores de primaria, o sea, tuve varias escuelas que se interesaron mucho para saber, no solamente ayudar a determinados chicos, sino para ver qué podían hacer en términos generales con la didáctica. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y con respecto a, yo sé que te interesará seguramente que yo te comente sobre las pautas, más allá de que ya dijimos que los perfiles son específicos. Hay una característica que siempre lo dicen las personas con dislexia, que hay que escucharlas, es el tema de que les den más tiempo. Esa es como la pauta más importante, o sea, que no los apuren, porque en realidad ellos tienen otra forma de procesar. Entonces, viste que ellos, justamente como se dice que el cerebro del disléxico es particular, ellos ya tienen otra forma diferente de percibir y de analizar. Entonces, también se plantea que tienen otra noción temporal y espacial. Entonces, lo primero, cuando tienen que organizarse, darle más tiempo. Más tiempo para leer, más tiempo para responder, más tiempo para analizar. Después darle más espacio también. O sea, no apiñar información o darles, a veces les dan textos un poco borrosos o a toda la información apiñada. Eso para ellos es terrible. Entonces, muchas veces me dicen, mira lo que me presentó la profesora de geografía, por ejemplo. Me parece, chicos de secundaria, ¿no? Un PPT donde yo veo espectaculares los colores, pero resulta que hay distintos tipos de letras raras que no son, ya sabemos que también existen letras que son más recomendadas, donde específicamente las formas se diferencian más. Entonces, la letra tampoco es que tenga que ser muy grande, pero tampoco tiene que ser muy pequeña. Después, algo muy importante es, a ver, si no se los corrige, tampoco se aprende. Pero ¿cómo se puede hacer para corregir sin que eso sea penalizado, entre comillas? Entonces, por ejemplo, muchas veces las personas, los chicos que van a colegios y tienen dislexia, se la pasan copiando. Bueno, ya sabemos que la copia no es una buena estrategia de aprendizaje. Entonces, muchas veces no están ni terminados de alfabetizar y copian renglones y renglones. Bueno, eso es como si a mí me hacen escribir, no sé, un texto completo de húngaro. O sea, yo, ¿qué puedo llegar a...? O sea, es simplemente una destreza visual, pero ahí no accedes al campo semántico. Entonces, algo muy importante es que las actividades tengan significado. Y algo también que hay que tener en cuenta cuando ya están en grados más altos, a partir de cuánto, es que tengan las técnicas de estudio. Porque las técnicas de estudio les van a permitir tener justamente esto que estamos hablando, de los tiempos y de las dificultades de procesamiento lingüístico, bueno, acceder a formas más fáciles de procesar la información. Todo lo que tenga que ver con mapas mentales, esquemas de contenido, bueno, redes semánticas específicamente con mapas conceptuales y a través de colores, subrayados, bueno, todo eso para ellos es un gran aliado. Ellos muchas veces lo que necesitan es sacar la sintaxis y quedarse con los conceptos. Cuando se quedan con los conceptos, porque ellos todo tienen que comprenderlo, entonces cuando se quedan con los conceptos, y además se les da alguna ayuda a memoria, regla mnemotécnica, se trabaja mucho las estrategias de la memoria. Entonces cuando eso ocurre, ellos pueden decir, pueden demostrar todo lo que saben. Porque en realidad lo que es más, yo diría, paradojal, es que esto, como ya hemos dicho, no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con la capacidad, y cuando se encuentran las formas de aprender, se termina el problema. Y justamente aportan esa forma diferente que tienen ellos de procesar. Entonces, también es muy importante esto por un lado, ¿no? Por otro lado, también no quiero olvidarme de decirte que es importante que tengan actividades que no solamente sean pedagógicas y que tengan que ver con procesar textos, ¿no? Porque en un momento yo te dije que, bueno, que es importante que se lea en la casa, pero también es importante que hagan una actividad o deportiva, o recreativa, o artística. Y eso va a permitir desarrollar otras habilidades y darle como más oxígeno para poder afrontar lo que ya de por sí es muy tedioso, porque ellos tardan, a ver, las actividades escolares y todo lo que se les da, tardan muchísimo y les arruina la semana, si se quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que tengan actividades que sean como fusibles y que haya proyectos de otras cosas, que no todo dependa de lo escolar, ¿no?
Y con los apoyos necesarios, una persona con dislexia puede perfectamente hacer una carrera universitaria. Bueno, esa es una pregunta un poco, digamos, que yo tengo que tener cuidado en cómo respondértela, porque cuando nosotros hablamos de que existen, no hicimos mucho hincapié en los perfiles disléxicos, pero ya de por sí podemos hablar que hay una dislexia que se puede considerar más leve, una más moderada y otra más severa. Eso va a tener que ver, como hoy en día se plantea, con la necesidad de los apoyos que tenga. Entonces, a veces, por ejemplo, una de las preguntas claves es, ¿puede aprender otro idioma o puede, no sé, ser trilingüe? Pero entonces no se puede responder un todo nada, sí o no. Claro. Porque ya de por sí tenés que tener la variable de la gravedad de la dislexia. Uh-huh. O sea, hasta dónde la dislexia le impacta. Porque si, por ejemplo, es una dislexia leve, esas son las que más tarde se detectan. Pero si es moderada, es muy raro que no se detecte, ¿entendés? Entonces, cuando la dislexia es más severa, la posibilidad de hacer una carrera universitaria se complica mucho más. De hecho, generalmente tampoco lo buscan. Claro. Pero si la dislexia es moderada y el entorno es muy facilitador, por supuesto que se puede digamos, sostener sin ser algo tan exigente, digamos, o exigido. Pero, a ver, en términos generales yo no puedo decir que no puede llegar a algo, claro, porque eso va a depender muchísimo de factores que tienen que ver con su interés, con lo que quiera dedicarle. Sí, sobre todo tener el apoyo que necesita desde temprana edad, ¿no? Sí, pero además es bueno decirlo que ahora no te olvides que la ley llega hasta la adultez. Claro. Entonces lo que se empezó a abrir el campo es en las universidades. O sea, se empezó a abrir el tema de las dislexias en las universidades. Entonces nosotros en las universidades tenemos que contemplar si un alumno tiene dislexia. Y el alumno no tiene que tener temor de acercarse a la Secretaría de Extensión Universitaria, de Extensión Académica, y decir yo tengo dislexia. Y generalmente, te digo más, en las universidades ni le piden el informe, claro, pero ya toman medidas. Porque yo conozco muchos casos que ha sido muy frustrante. Por ejemplo, considerar que las faltas de ortografía pertenecen a algo más de desinterés o de una cuestión cultural inclusive. Entonces, como, bueno, esta persona, es feo decirlo, pero no está ilustrada y escribe de esta forma, entonces la persona con dislexia tiene que sufrir esa, entre comillas, mirada discriminante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, por eso es muy importante que llegue a la universidad y que se sepa y que se contemple. Porque si no, por supuesto, quedan afuera de algo que en realidad no tendrían por qué quedar. Muy importante la ley en este sentido. Sí, si bien todavía no se le ha dado del todo, digamos, bajada, el hecho de mencionarla, tenerla en cuenta, es importante porque se considera, ya te digo, en todos los niveles académicos, todos los niveles de estudio, ¿no? Bueno, Moni, muchas gracias por venir. Un gran lujo, favor, que estés acá. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Dale.